Es indudable que los superhéroes han cautivado y colonizado el universo audiovisual del siglo XXI. Batman, Spider-Man, Iron Man y otros muchos personajes de ficción han protagonizado películas, series y cómics. Aunque por medios visuales mucho más tradicionales, lo mismo sucede en la Edad Media con héroes que en cierta medida prefiguran a los actuales. Es cierto que fue en el mundo literario, desde el román al Cantar de Gesta, donde nació la idea de la caballería medieval, pero no es menos cierto que las imágenes contribuyeron decisivamente a establecer los códigos y la memoria de los héroes de ese periodo. Pensemos en la capacidad performativa que tuvieron los espectáculos efímeros, como los torneos, donde los caballeros aparecían engalanados con sus espléndidas armaduras y emblemas heráldicos, todos ellos prescritos según un preciso código, como bien se ilustra en este manuscrito francés del siglo XV. Fijémonos asimismo en numerosas representaciones concebidas para celebrar el triunfo de la caballería. Imágenes dotadas con gran fuerza retórica y que fueron emplazadas en espacios sagrados, caso de la gran estatua ecuestre de un caballero que aún se yergue en la nave de la Catedral de Bamberg, o en emblemáticos ambientes profanos, como el condottiero Guidoriccio da Fogliano, que preside la sala del Mappamondo en el Palazzo Público de Siena. Igualmente significativas resultan las innumerables representaciones de carácter funerario, retratos idealizados encargados para expresar eternamente la distinguida condición de los difuntos. En resumen, las imágenes no fueron un reflejo pasivo de los textos, sino que participaron activamente en la definición de los códigos de la caballería medieval. Íñigo López de Mendoza, el marqués de Santillana, fue muy consciente del poder de las imágenes a la hora de definir su imagen personal. De ahí que promoviese y protagonizase el retablo de los Gozos, uno de los conjuntos pictóricos más sorprendentes y originales de la tardía Edad Media hispana, actualmente expuesto en el Museo del Prado. El marqués, que vivió durante la primera mitad del siglo XV, fue uno de los nobles más poderosos de su época, pero también el paradigma del caballero humanista. De lo primero da fe su activa participación en algunas batallas contra los infieles. De lo segundo, su intensa actividad como escritor y su voluntad de reunir una nutrida biblioteca en la que, por su novedad, destacaban los libros de autores clásicos grecolatinos traducidos por humanistas italianos. En suma, y de acuerdo con los preceptos de la época, bien podemos afirmar que fue un hombre de armas y letras. El retablo de los Gozos evoca en buena medida este perfil del personaje. Observemos primero los dos monumentales y ostentosos retratos del marqués y su esposa, dispuestos en el espacio central del conjunto pictórico. Ambos están representados como fieles devotos de la Virgen, aquí rememorada mediante una escultura de bulto redondo. Sin embargo, más allá de esta evidencia, debemos señalar que en el texto que está junto al marqués se habla de María como señora y doncella, es decir, se hace referencia a la Virgen en términos característicos del amor cortés. Igualmente, cabe destacar que los versos de los Gozos marianos, que leemos en las filacterias de los ángeles que sobrevuelan en la zona alta del retablo, fueron redactados por el propio marqués. La transcripción de una composición literaria del promotor de la obra no es solo un hecho inédito, sino que también señala hasta qué punto se quiso que el conjunto pictórico fuera una manifestación tremendamente personal. Por último, se manifiesta una explícita voluntad de remarcar la condición nobiliaria del inspirador de la obra, ya sea mediante la distinguida indumentaria que viste, ya sea por la presencia junto a él de un paje que sostiene una espada, símbolo fundamental de la caballería. Además de proclamar de manera enfática su devoción mariana, parece claro que con el programa del retablo se quiso expresar visualmente la doble condición del marqués de Santillana como hombre de armas y letras.